Hace tiempo, cuando hablaba de la temporada 6 de Boku no Hero, la gente me comentaba que por qué criticaba el hecho de que todo se basara en una guerra entre héroes y villanos. Algunos directamente decían que un anime que trata de héroes solo puede aspirar a eso, a darle power-ups al protagonista, y pues, para las personas que decían eso, déjenme mostrarles un anime que de verdad trata sobre superhéroes en una sociedad real, donde el protagonista no necesita fingir ser oscuro, donde los personajes femeninos no están ahí solamente para cubrir una cuota de fanservice o ser el interés amoroso del protagonista. Una obra que ni le interesa darle el camino fácil a su protagonista o querer tratar de dar un mensaje hipócrita. Hago pausa aquí para aclarar que, aunque seré directo en este video, no tengo nada contra Boku no Hero. Es un manga que incluso actualmente llego a disfrutar de vez en cuando, y si parece que le tiro hate es más por la comunidad que por el mismo manga. También les pido que por favor se suscriban, quiero llegar a los 100,000 subs y comprarme el manga de Boku no Hero y de One Punch Man también, como no. Lo que me gusta de One Punch Man es directamente su protagonista, Saitama. Y es que ver a un protagonista en esta clase de historias que no le interesa ser el ídolo a seguir o ser el número uno, sino ser un héroe por diversión, es algo que es refrescante, porque así no me importa si es un Garistú o no, porque el mensaje aquí no trata de eso. Muchos estoy seguro que no lo tomaron en cuenta, pero en el tercer episodio de este anime, cuando Saitama dice su rutina de ejercicio con 100 flexiones, 100 sentadillas y 100 abdominales, Genos y los personajes no lo tomaron en cuenta y lo tomaron en broma, pero a mi punto de vista eso fue una genialidad. Todos los personajes de One Punch Man están escritos, o al menos al principio aparentan tener esas premisas clichés, como la de personajes de Boku no Hero. Tenemos a Genos, que tiene su pasado y una venganza, el Garou que quiere acabar con los héroes, incluso la Loli esa tsundere, es un cliché. Por eso cuando Saitama dice ese diálogo, todos los personajes se lo toman a risa, porque claro, en cualquier shonen como Boku no Hero, decir que un personaje con esa rutina de entrenamiento alcanza ese nivel de poder es ridículo. Ahí está la clave, y es que Saitama no es un prota shonen, y esto no es un shonen que se la quiere dar de seinen solo por darle un rediseño a un personaje vendiendo humo en el proceso. One Punch Man, a diferencia del manga del Naruto verde, sí es un manga seinen, y a pesar de esto la obra es una sátira. En ningún momento promete darle profundidad o desarrollo a sus personajes, pero ese es el punto aquí. A pesar de que este manga no te promete dar un mensaje, igual lo hace. El ser humano tiene el poder de modificarse a sí mismo, y es mejor hacerlo que prometerlo para luego nomás hacer estupideces. Y así es como terminamos con un buen seinen. Las peleas de One Punch Man son vistosas porque siempre se aprovecha la fuerza de los personajes, al punto de que la escala de cada pelea se nota, incluso las más sencillitas como la de Saitama contra un leoncito o la de Genos contra la mujer mosquito. Esas peleas son entretenidas, incluso aunque la serie tiene problemas de animación, igual cada pelea es emocionante. Cada diseño de personaje aquí es genial, y al autor, a diferencia del de Boku no Hero, que cuando crea un personaje lo diseña para fabricar tu nueva waifu juzbando y vender portadas o figuritas, el de One Punch Man le importa más ser creativo, cosa que le aplaudo al mangaka, porque claro que aquí hay fanservice para ambos géneros, pero esta obra no es una fábrica de personajes, es una historia con una dirección interesante. Sin duda One Punch Man es un buen anime.